Gracias por lo que has hecho. Aleluya. Gracias. Gracias por la cruz, oh Dios. Oh, gracias, Dios. El precio que pagaste por mí. Gracias. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es ser, Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, solo digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime. Cuán grande amor, tu amor, oh Dios. Tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey. Tú eres el rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Y decimos, Él es digno. Digno es el Señor. Tú eres digno. Digno es el Señor. Tú eres digno, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Tú eres digno. El que está sentado en el trono es el único que merece nuestra adoración.
nuestra vida debe ser una vida de oración, una vida de oración, de intercesión. Hay muchísimas clases de oraciones, pero para mí pienso que la oración de intercesión es una de las más importantes para nosotros como cristianos. Nosotros vivimos en un mundo egocéntrico, donde solo piensa en sus intereses. Con esa noticia que se habló, ¿por qué pasan? Porque cada uno piensa en lo suyo, en lo que quiere, en lo que desea, en lo que procura. Y muchas veces también nosotros como cristianos nos deslizamos un poco y nos vamos a un evangelio egoísta, pensando en lo mío, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y en eso la oración de intercesión es importante, porque yo no puedo interceder por quien yo no quiero que sea libre, que progrese, que eche para adelante. Entonces necesitamos el amor. Y es el amor de Dios, ese amor de Dios en nosotros que necesitamos para poder echar adelante, para poder triunfar. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad, Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha para interceder, para implorar, para rogar por la humanidad. ¿Por qué? Porque el mundo está descompuesto, dañado, porque solo busca un solo camino. Los sistemas políticos todos han fracasado. ¿Por qué? Por el egoísmo. Por el egoísmo. No se ha podido implantar, no se puede decir este sistema es bueno, porque el hombre solo quiere lo que le conviene, lo suyo. Hay alguien que dice que el hombre solo lucha por sus propios intereses. Y si nos ponemos a pensar, es así. Pero el hombre de Dios, el hombre de Cristo, el que tiene a Cristo en su vida, no debe ser así. Y nosotros somos hombres y mujeres de Dios, porque hemos aceptado al Señor en nuestras vidas y Él vive en nosotros. Y nosotros tenemos que ser como Él fue. ¿Cómo fue Cristo? El que se entregó, el que se dio, el que dio su vida. La oración de intercesión es más que esto que yo traje aquí. Aquí, esto es un calendario de oración de intercesión de una iglesia. Y se dice, vamos a orar por la casa pastoral, por la sociedad de caballeros, por la sociedad de damas, por la sociedad de jóvenes, por los enfermos de la iglesia, por los descarriados, por los ancianos, miren, el mes entero. El mes entero. Pero no es lo mismo orar y de mencionar que el decir, vamos a orar por la casa pastoral, vamos a orar por la pastora. Pero es consciente, sabiendo la carga de la pastora, sintiendo eso, que ahí es que dura la oración de intercesión, mis hermanos. Porque en la oración de intercesión hay que ir cargando, sintiendo lo que el otro siente. Por eso, muchas mujeres, que son las que más van a los hogares y a visitar, y oran por alguien y dicen, llegué mal, llegué cansada, llegué con un peso, con una carga. Pero fue que cuando oró, intercedió, y el Señor la puso a sentir lo que esa persona o algo de lo que esa persona estaba sintiendo. Y ya ustedes saben que es algo lo que el Señor nos pone a sentir. Y cómo nos sentimos, cómo nos ponemos, entonces es fuerte lo que esa persona está sintiendo. Y por eso debemos de interceder para ayudar, para ayudar. ¿Qué es interceder? Es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o para que sea librado de un mal.
nosotros sabemos que en la Biblia hay cantidades de oraciones de intercesión. El mayor intercesor que hubo fue Cristo y que hay, porque está a la diestra del Padre, como dice en Romanos 8:34, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, rogando por nosotros. También está con nosotros intercediendo el Espíritu Santo. Está con nosotros. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, guiándonos, ayudándonos, dándonos fuerza, ánimo para seguir adelante. Pero Él intercede por nosotros. Él incluso cambia nuestras oraciones, porque dice la Biblia, no sabemos a veces ni cómo orar. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Nos ayuda a orar. ¿Quién es un intercesor? ¿Quién es un intercesor? Es la persona que dispone su vida para orar por otros, tomando su lugar. Tomando su lugar. Cristo intercedió por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Intercedió delante del Padre por toda la humanidad para que tuviésemos salvación. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Merecíamos la muerte. Cristo se puso en nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida. Y el ponerse en nuestro lugar le costó su vida. Le costó su vida. Entonces, Cristo es nuestro mayor intercesor. La persona también es aquella que siente carga en su corazón por una situación ajena. Es alguien que lleva una vida de profunda comunión con Dios y negación propia, dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. Por eso la oración de intercesión es tan importante, porque tiene que ser con conocimiento, por causa, sabiendo lo que la otra persona está pasando, sintiendo, para poder rogar a Dios por ella. Rogarle a Dios que le ayude. Un intercesor es la persona que se interpone entre Dios y los que se merecen su justa ira o castigo. Se intercede por alguien que ha hecho algo, que ha desobedecido, que ha infringido la ley. Se intercede por esa persona. Entonces, tenemos que saber cuál es el problema, pero también muchas veces se pagan consecuencias. El que intercede muchas veces tiene que pagar consecuencias. Un intercesor es la persona que se interpone entre Dios y lo que se merece su justa ira, poniéndose en la brecha por ellos y clamando a Dios misericordia y perdón por esas personas. En Ezequiel 22:30, el Señor le dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y saben que, mis hermanos, el Señor no lo halló. El Señor no lo halló. Una persona, no dice hombres que se pusiese, sino hombre que se pusiese en la brecha. La brecha era un espacio que se hacían en los muros, que las ciudades tenían muros. Y por esa brecha se podía ser ofensivo o defensivo, porque por esa brecha yo podía ver el enemigo, pero el enemigo también podía atacarme. Si yo me ponía en la brecha, podía ser que un día yo viera que venían los enemigos, pero también podían estar ahí y atacarme a mí. Entonces, ¿verdad que es difícil ponerse en la brecha? Pero el Señor nos manda
el Señor nos manda a ponernos en la brecha y a ser vallado, las empalizadas, los muros, para que no venga el enemigo y se meta. El Señor no escoge, todos estamos llamados a orar los unos por los otros. Dice la Biblia muchísimas veces que oremos los unos por los otros, pero la intercesión es especial. Como dice aquí que el Señor buscó, aunque sea un hombre que intercediera por el pueblo y no lo encontró. ¿Sabe lo que hace el Señor? No porque el Señor no pueda hacer las cosas. El Señor es todopoderoso. El Señor puede directamente, una persona que está pasando por una situación, ir y tratarla directamente ya. Es un favor que nos hace, un privilegio para nosotros la intercesión. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, el Señor, al que pone a interceder, lo escoge. Entonces tenemos que saber si nosotros fuimos escogidos para ser intercesores. Los llama. Mira a fulano, mira a fulana. Y lo capacita, lo ayuda a través del Espíritu Santo para la intercesión. Por eso tenemos que estar conscientes de esto. El poder de la oración intercesora. ¿Cuál es el poder que tiene la oración de intercesión? Mover en nuestra súplica la mano de Dios y liberar la obra restauradora del Espíritu Santo. Clamar, pedirle a Dios, pero pedirle de corazón, sintiendo eso. No es lo mismo llorar por la iglesia de niños. Oremos por la iglesia de niños. Muchas veces pensamos en el edificio, en la construcción, en lo que se está haciendo. Pero yo tengo que ir más allá como intercesora. Yo tengo que pensar que en esos niños que andan por ahí, en que están sin la educación cristiana, no están recibiendo nada de la palabra de Dios, ¿en qué se pueden convertir esos niños? Cuando yo comienzo a pensar eso, comienzo a sentir y a sufrir que esos niños se pueden ser unos delincuentes, unos viciosos, drogadictos, alcohólicos, todas esas cosas, violadores, que esas niñas pueden convertirse mañana en prostitutas. Cuando yo pienso eso de esta manera, la oración cambia y yo comienzo a ver esos niños dándole atención, dándole importancia, sufriendo por ellos, y comienzo entonces a aportar para la obra, porque yo quiero que esa cosa que yo pensé y que pueden pasar si no hacemos algo, no sucedan. Que esos niños, esos jóvenes en el futuro sean hombres de bien. Entonces ya no oro solo porque se construya o que esa iglesia tenga esa otra iglesia. No, yo oro de una forma diferente porque estoy intercediendo por una causa que si no ponemos atención va a tener funestas consecuencias. Entonces, en la Biblia nos da muchos ejemplos de oración intercesora. En el Antiguo Testamento, la intercesión insistente de Abraham a favor de Sodoma, pensando en Lot. Ustedes han leído esa historia muchas veces. Cómo Abraham, Dios primero le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó? Abraham dijo, bueno, Sodoma y Gomorra lo van a destruir. Abraham pensó, ahí está Lot, que es mi sobrino, ahí está mi familia. Comenzó a sufrir por eso. Y comenzó entonces ¿a qué? A interceder ante Dios, a clamar a Dios. Ay, Señor, mira. Y si hay 50 justos, ¿qué tú haces? ¿Tú lo destruyes? No, pero no lo había. No habían justos. Pero el Señor en su misericordia a lo último dijo, ¿y si hay 10? No lo destruyo, dijo el Señor. Pero el Señor, yo sé que no había ninguno. El Señor tuvo misericordia.
por la intercesión de ¿quién? De Abraham. Y Lot fue sacado con su familia de este lugar. Esto está en Génesis 18, del 23 al 33. Yo lo tengo aquí porque se nos va mucho el tiempo entonces buscando en la Biblia. La intercesión de Moisés a favor de Israel, en Éxodo 32, 11 hasta el 14. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, nosotros sabemos lo que pasó con el pueblo. Se desesperaron, quitaron, no fue que se desesperaron, quitaron la vista de Dios. Se desviaron y comenzaron a querer adorar a alguien, a algo. Y le pidieron que se hiciera un becerro, y lo hicieron. Y estaban adorando su becerro. Y bajó, Dios le avisó a Moisés, Moisés bajó, y ya ustedes saben, el Señor le dijo, tu pueblo, mira tu pueblo, ni siquiera dijo mi pueblo, sabe que el Señor siempre dice mi pueblo. Dice tu pueblo, el pueblo que tú sacaste, mira lo que está, adorando un ídolo. Lo voy a destruir. Eso, oigan lo lindo de la intercesión, porque el Señor le dijo a Moisés, lo voy a destruir, y de ti, de Moisés, yo voy a hacer un pueblo. Moisés pudo pensar, ay, qué bueno, qué importante soy, ¿verdad? Pero no, le dolía a ese pueblo, lo amaba y comenzó a interceder por él, por ese pueblo. Ustedes me están entendiendo, mis hermanos, ustedes no me están durmiendo, ¿verdad que no? Entonces, comenzó a interceder por el pueblo y el Señor lo perdonó. Bien, el Señor es así. Nosotros es que no lo utilizamos. El Señor perdonó al pueblo. También está la súplica intercesora de Samuel a favor del pueblo, que en 1 Samuel 7, 5, 8 y 9. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo cuando Samuel era el juez? El pueblo estaba metido en la idolatría. Tenía una cantidad de dioses ajenos, Baales, un dios llamado Astarot. Y comenzó Samuel a interceder por el pueblo. Todas estas cosas que pasan, nosotros estamos centrados en Dios. Porque es que el hombre sin Dios no va para ningún lado. Todos esos acontecimientos que pasan, todas estas noticias, el hombre está sin Dios. El hombre no busca a Dios. ¿Qué hacían esas personas? Lo de Samuel. Quitaban la vista de Dios. Comenzaban a experimentar, a buscar lo que era fácil. Tal ciudad, tal nación tiene tal Dios. Vamos a buscarlo, vamos a adorar a ese Dios. Y así lo hacían. Y entonces Samuel le habló y ellos entonces dijeron, ora a Dios, háblale a Dios por nosotros. Y Samuel lo hizo. Y el Señor tuvo misericordia del pueblo. También Daniel, que estaba en el destierro, desesperado, pasando años y años y años, y él no veía como futuro. Nos vamos a quedar aquí, fue lo que él pensó para siempre. Y clamó a Dios. Dios le dijo, le contestó, es que tiene que cumplirse el tiempo dispuesto por mí. Son 70 años que tiene que estar el pueblo en el cautiverio. Él tuvo su respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no, hay esperanza. El pueblo de Israel vuelve de nuevo. Ese remanente va a volver. Y ustedes saben que así fue. El Señor cumplió su palabra. En Esdras intercede por restauración. Esdras era, ya ustedes saben, él era como así. Y cuando le dijeron en lo que el pueblo estaba haciendo, mezclándose con las naciones paganas,
haciendo lo que las naciones paganas hacían, fiesta y bombo y todas las cosas, él se volvió loco. Se rasgó la vestidura, se aló la barba, se hizo mucho, y dice, yo no puedo levantar ni siquiera la mirada al cielo, porque él sí conocía a Dios y sabía que ese pueblo estaba ofendiendo a Dios, que ese pueblo estaba dándole la espalda a su Dios, al Dios que lo había sacado de la esclavitud y que lo había traído de nuevo. Entonces el pueblo, cuando vio la actitud de Esdras, el sufrimiento, la angustia, el dolor de Esdras por ese pueblo, se le acercó y le dijo, mira, clama a Dios por nosotros, clama una y otra vez, le dijeron, porque ellos sabían en lo que estaban. Clama una y otra vez por nosotros para que el Señor nos perdone. Y el Señor los perdonó. El Señor es bueno, mis hermanos. En el Nuevo Testamento hay, ya ustedes saben, todas las intercesiones, oración de intercesión que hay. Cuando las personas se acercaban a Jesús, casi siempre había alguien que intercedía. Siempre. En Marcos 2:1 hasta el 12, el paralítico que le llevaron a Jesús, ¿quiénes lo llevaron? Sus amigos fueron los que intercedieron ante Jesús por él. Jesús vio su fe y lo sanó a este hombre. El centurión que se acercó a Jesús, que está en Lucas 7 del 1 al 10, ese hombre tenía un siervo que estaba enfermo y él estaba angustiado por la situación del siervo. Ustedes oyen, mis hermanos, estaba angustiado por la situación del siervo. Un siervo era una persona que él había comprado y que podía dejar que se muriera y no le pasaba nada, pero él amaba a ese señor y oyó hablar de Jesús y salió a buscarlo. Intercedió ante Jesús por ese siervo. Y el Señor, viendo eso, le dijo, vete, que tu siervo está sano. A la misma hora que se lo dijo, el Señor sanó, el siervo sanó. Pero hubo alguien que intercedió por él. También el padre de Lucas 9:37, el padre que tenía un hijo que tenía un espíritu mudo que lo tiraba al suelo. Ese padre intercedió por su hijo y el Señor lo sanó al muchacho. El Señor lo sanó. ¿Y cuántos ejemplos más? La hija de Jairo. ¿Quién fue? El papá. Jairo fue a clamar a Jesús, a interceder por su hija. La mujer cananea que tenía la hija, que tenía un espíritu, fue e intercedió ante Jesús por su hija. Entonces, intercesores. Pero cuesta. Esa gente tenían que trasladarse, que dejar lo que estaban haciendo, que moverse de su lugar, que olvidarse de ellos para pensar en esa otra persona. Pero ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque sentían amor. Y eso quizás nosotros tenemos que ir diciéndole, Señor, dame cada día más dosis de tu amor. Dosis de tu amor. Para yo preocuparme por los demás. Para yo buscar, saber cuál es su necesidad y ayudarle. Si yo no puedo resolver el problema porque no tengo los medios suficientes, busco, intercedo ante otra persona. Eso era lo que hacían estas personas. Ellos no podían sanar a estos enfermos, no tenían ese poder. Pero investigaban, indagaban, iban donde tenía el poder
a la fuente, a Jesús. Y lo hacían. La adoración de Jesús en víspera de ser sacrificado se llama de intercesión. ¿Por quién oró Jesús? Por nosotros, por su iglesia. Por su iglesia, porque sabía que Él se iba y que nosotros íbamos a quedar aquí, ¿verdad? Solos. Pero Él mandó al Espíritu Santo para que nos ayudara, nos acompañara, nos guiara, nos redarguye, nos da fuerza. Pero Él intercedió ante el Padre por nosotros. Y cuando estaba en la cruz, que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no le dijo: estos hijos de Satanás, mira lo que están haciendo, me están matando, no saben lo que están haciendo porque yo soy el Hijo de Dios. No, Padre, perdónalos porque no saben lo que. Intercedió por la humanidad. Entonces necesitamos esas oraciones, entenderlas y comprenderlas, y saber qué yo siento cuando alguien está pasando por una situación, que yo siento por las personas que no conocen el Evangelio, que yo siento con mis familiares que no conocen de Cristo. Me duele que se pueden morir sin Cristo, me duele que se pueden perder. Que yo siento por mi barrio, que yo siento por mi pueblo, que yo siento por mi país, que yo siento por el mundo, por las naciones, que las personas están sin Cristo y por eso pasan tantas y tantas cosas. Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué hizo? Clamó y dijo al Señor que los perdonara a esa gente que lo estaban matando, que lo estaban apedreando. Pablo pide que intercedan por él. ¿Para qué? Para él poder predicar el Evangelio con todo denuedo, con toda facilidad. Por eso nos manda a interceder por tantas cosas, por las naciones, por el país, por el gobierno, por las instituciones. La intercesión puede ser en voz alta, usted la puede hacer, pero usted también en su pensamiento puede hacer una oración de intercesión, calladito puede hacer una oración de intercesión, donde quiera que usted esté, no necesite estar en un lugar específico para hacer una oración de intercesión. En cualquier lugar puede hacer una oración de intercesión, donde usted vea una necesidad. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a comprender que nosotros tenemos una responsabilidad ante los demás, ante el prójimo. El prójimo es todo aquel que esté cerca, que tiene una necesidad, es mi prójimo. Entonces tenemos que actuar. ¿De qué manera podemos interceder? Dice que podemos interceder con nuestro entendimiento, orando con nuestras propias palabras, siempre basados en la palabra de Dios. Siempre basados en la palabra de Dios, porque no podemos ir a inventar, a decir cosas que no están avaladas por la palabra de Dios. Tenemos que estar centrados en ella, usando nuestra mente, pensando, entendiendo y sabiendo la razón por la que intercedemos. Tenemos que estar conscientes. También orando en el Espíritu, orando en lenguas, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que el Espíritu Santo la pone a clamar, a interceder por algo que ellos no saben y no entienden. Yo recuerdo que cuando mi padre murió,
como 3 días antes me llama una hermana que vive en Miami y me dice: hermana Antonia, dígame, ¿qué pasa en su casa? Digo yo: no, pero aquí no pasa nada, hermana. Dice: no, allá pasa algo. El Espíritu Santo me tiene 3 días levantándome a las 3 de la mañana a interceder por ustedes. Digo yo: bueno, si el Espíritu Santo le dice que interceda, siga intercediendo, porque algo entonces es. Pero no pasaba nada. Mi papá estaba en sus mejores tiempos. Eso fue viernes. Y el martes a las 12 menos 15 llamaron que mi papá murió. Como en media hora le dio un dolor de cabeza y mi papá murió. ¿Cómo el Señor, el Espíritu Santo, mire cómo Dios nos ama, que pone a personas a través del Espíritu Santo a clamar por uno, por fortaleza, para a veces nosotros nos creemos que somos como que desamparados, que no tenemos a nadie, que pocas cosas tenemos, que no tenemos influencia. Queremos más, que el Espíritu Santo se moleste en despertar a una persona, porque a ti o a mí vamos a tener algo, va a haber algo en nuestra vida que nos va a marcar, nos va a entristecer, que nos va a doler. Y para amortiguar, el Espíritu Santo pone a intercesores. A veces nos creemos que nosotros no somos importantes y somos lo más importante para el más importante, el Dios Todopoderoso, el que lo hizo todo, el dueño de todo. Es un privilegio. En muchas ocasiones sentimos la urgencia, que es lo que está diciendo, la necesidad de orar, de interceder, sin saber lo que sucede o sin conocer la necesidad. Debemos de hacerlo, mis hermanos, aunque no sepamos qué es lo que está pasando. Oremos, intercedamos por esa persona, por su familia, por su casa. Debemos de interceder por las naciones. En la intercesión está, ¿por qué dice por las naciones? Nosotros tenemos, el deber de nosotros es predicar el Evangelio por todo el mundo. Como se estaba diciendo, no podemos trasladarnos a todas partes, pero con nuestra intercesión, con nuestra oración, se mueve gente, se mueven recursos para que el reino de Dios crezca, porque el reino de Dios está aquí. Lo que nosotros tenemos que hacerlo crecer, predicando su palabra. Debemos interceder por el hogar, la familia, la iglesia, pero de una forma no mencionando los nombres, sino las necesidades, lo que se necesita para seguir adelante, para echar adelante el Evangelio del reino de Dios. Por los maestros, por los medios de comunicación. Ay, mis hermanos, intercedamos por los medios de comunicación. Porque ¿cuántos programas hay? Pero ¿qué se está llevando a los receptores, a los hogares? Muchas veces más confusión que la que ellos tenían. Que el Evangelio sea predicado sin quitar y sin añadir. Que se predique un Evangelio donde las personas que están llenas de necesidades, de cargas, de frustraciones, de vacío, puedan encontrar alivio, puedan encontrar paz, refugio, y se puedan acercar a las iglesias. Y que en las iglesias se le dé lo que realmente ellos necesitan, que es la palabra de Dios, la que da vida, la que da paz. El mundo está lleno
de desasosiego, de dolor, de tristeza. Entonces tenemos que llevar paz por las personas que gobiernan, por las personas que gobiernan. Que no se quieran apacentar a ellos mismos, que no busquen lo de ellos, que busquen el bienestar común, que piensen en la población, que con los recursos que tienen, ¿dónde están las mayores necesidades? ¿Cómo hacer rendir ese dinero? ¿Cómo las personas puedan vivir de otra forma? Calidad de vida. Por la iglesia, por la unidad de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. ¿Cómo estamos? Nos estamos ayudando uno con otro. Somos útiles uno para el otro. Nos amamos. Hay unidad entre nosotros. Es lo que la gente va a ver. Porque ¿qué es lo que está pasando fuera? La tirantez, la desunión. Entonces la gente quiere ver donde hay unidad para ir ahí. Porque eso es lo que Dios puso en nosotros. Y ese vacío está. Pero los intereses nuestros a veces aplastan lo que Dios puso en nosotros, lo que Él puso de Él. Y buscamos esa otra parte que no es de Dios. Entonces debemos interceder por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por cada uno de los cristianos, por cada una de sus necesidades, donde quiera estén. Son tantas las necesidades, son tantas las carencias del hombre. Pero si nos unimos, podemos ayudarnos, buscando el amor de Dios en nosotros, que reine en nosotros, por los líderes espirituales, para que sepan guiar al pueblo de Dios en armonía, en paz, en unidad. Por nuestra familia. La familia, que es lo más importante para el ser humano, y está siendo tan bombardeada. Y a veces nosotros mismos no buscamos la forma de que se mantenga unida, de vencer, de luchar. Y es tan triste, porque el Señor se centró en la familia. Por nuestros vecinos. Oremos por ellos. Demostremos amor. Que están en esto o aquello. En eso estábamos muchísimo. Vamos a buscarlo para Cristo. Vamos a atraerlo para Cristo. Para que sean salvos. Para que ninguno se pierda. Porque si esta iglesia está aquí, es con un propósito. Para que todos los de alrededor sean salvos, vengan a Cristo, le conozcan y tengan una vida nueva, diferente. Por nuestros amigos. Muchas veces nos quedamos con los amigos. Me convierto yo. Tengo una amiga. Bueno, tú me respetas mi religión, dicen unos, y yo te respeto la tuya. Y vamos a seguir siendo amigos, sin molestarnos. Así no es, mis hermanos.
tiene que dolerme mi amigo. Si yo estoy consciente de que estoy en la verdad, tengo que pensar que mi amigo o mi amiga está equivocada. Entonces vamos con amor, porque esto es con amor. Cristo extendió sus 2 brazos para mostrarnos su amor y decir: vengan a mí. Todos ustedes, dijo él, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque así está la humanidad, trabajada y cargada, trabajando muchísimo sin saber para qué, para tener cosas que se dañan, que se destruyen, que no sirven para nada, cargando cosas, cargando amargura, cargando odios, cargando rencores, para agobiarse su mente, su corazón, su alma. Vamos a ayudar a esas personas a que tengan un encuentro con Cristo, y vamos a interceder, y vamos a orar, y vamos a luchar. Que eso requiere sacrificio, sí. Lo sabemos por Cristo, pero vamos a sacrificarnos un poco. Vamos a dar un poco de nuestro tiempo. Si tiene costo económico, vamos a ver también. Vale la pena la lucha. Vamos a interceder de una manera que el otro siente que la carga se le hace más liviana y que está siendo liberado por el poder del Espíritu Santo, porque la oración del intercesor llega hasta el trono. Llega hasta el trono. Vamos a orar por todas esas naciones, por nuestro país, que vemos cómo está. Pero hay tantas naciones con tantas luchas, con tanta hambre, con tantas necesidades, que nosotros tenemos que leer un poco, buscar un poco, interesarnos un poco y saber por qué cosas ellos están pasando, para así interceder ante Dios. Birmania es un país por el cual nosotros debemos de orar. Una guerra civil despiadada, porque cuando viene el invasor se supone que no, lo que quiere destruir esa ciudad, ese país. Pero cuando somos nosotros mismos, uno con otro, da mucha pena. África, oremos por África, por el hambre. Y no solo es el hambre, es que no hay de dónde, es que no hay trabajo, es que no hay nada. Oremos por Haití, nuestros vecinos necesitan nuestra oración intercesora, pero sabiendo lo que estamos pidiendo delante de Dios para ese pueblo, conociendo sus necesidades, para que el Señor supla y ellos puedan venir a los pies del Señor y reconocerlo en su vida, y mirar y ver la mano de Dios que se extendió hacia ellos a través de nosotros. Seamos intercesores de verdad, poniéndonos en la brecha, y el Señor nos va a ayudar.